¿Listos a estudiar? Bueno, Lucas capítulo 20, por favor. Lucas capítulo 20, vamos a comenzar en el versículo 9. Y esta noche vamos a hablar del contraste entre lo que es el propósito de Dios y lo que es la posición que uno puede tener. Porque parece que muchos o buscan el propósito de Dios o buscan alguna posición. Y yo creo que aquí tenemos uno de los problemas en esta guerra continua entre Jesús y los líderes religiosos de Israel, porque a través de toda la vida de Jesús estamos viendo este conflicto. Los líderes, o muchos de los líderes, porque algunos de los líderes llegan a ser creyentes, no todos son malos, pero muchos de ellos son personas que no quieren soltar su posición, el control que tienen sobre el pueblo, su estatus y todo esto. Y es un problema, es algo que por esta condición han perdido de vista que el Señor les está ofreciendo algo mucho más. Les está ofreciendo a su Mesías vida, esperanza, propósito. Pero lo que pasa, prefirieron tener posición en lugar de propósito. Y no son únicamente los líderes de Israel en los días de Jesús, porque podemos ver lo mismo hasta el día de hoy. Hay personas religiosas, cualquier iglesia, no estamos pensando en ninguna en particular, pero hay personas que a saber por qué algo pasa y de repente para estas personas su posición llega a ser más importante que el propósito divino. Y es una lástima, pero sucede. Yo siempre me pregunto, ¿y cómo pudieron los líderes de Israel llegar a este punto? ¿Así comenzaron? Es decir, salieron del seminario o algo así pensando, algún día yo quiero controlar a la gente en nombre de Dios. No, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor comenzaron bien, con toda sinceridad, pero en algún momento pierden de vista la realidad que Dios les ofrece. Y de repente quieren más su posición que el propósito divino. Y es fácil. Yo he tenido una lucha con mi quiropráctico desde hace 20 años. Y lo amo, es un buen amigo, es un creyente sincero. Algún día voy a compartir el cielo con él. Él ama al Señor, pero cada vez que voy a su oficina, no importa cuántas personas están ahí, me da la bienvenida en voz alta diciendo, ¡Hola, reverendo! Y yo buscando lugar donde esconderme. Y él sabe que esto me molesta y hemos hablado de esto no sé cuántas veces y yo trato de explicarle. Él es católico romano. Y como digo, creyente, sincero y toda la cosa, ama a Dios, pero en su tradición eso de posiciones y títulos es gran cosa. Entonces él está pensando, este es el cumplido más grande que puedo ofrecer a mi amigo. Y yo estoy pensando, esa es la peor cosa que podría decir de su amigo, porque siempre le digo, mira que solo Dios es reverendo, yo no soy nada. Entonces, ¿qué le llamo? ¿Qué tal pastor? ¿Qué tal Jeff, que es mi nombre? Si quiere tratarme con respeto, tengo doctorado, me puede decir doctor, porque yo le digo a usted doctor y lo que sea. Ah, sí, cómo no, pero la próxima vez, hola, reverendo. Ya ni hago el intento. Pero esa es la mentalidad de muchas personas y en el caso de él, por supuesto, muy sincero, como digo, le respeto mucho, compartimos un amor para con el Señor, pero
para nosotros que llegamos a tener posiciones en la iglesia puede ser una tentación, en serio. Pensar que hemos llegado a hacer algo, cuando en realidad no somos nada. Simplemente somos otra pieza más en el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene su don, tiene su cosa que puede ofrecer al servicio del Señor. Pero en los días de Jesús, muchos de los líderes religiosos habían puesto su fe y su futuro en su posición. Y por eso, cuando aparece el Mesías, Dios encarnado, no tan solo lo pierden, lo crucifican. Y digo, ¿cómo es posible eso? ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar cometer el mismo error? Y yo creo que esta historia nos ofrece 3 sugerencias, 3 prácticas, 3 cosas que podemos hacer para no caer en esta misma trampa. Y cómo buscar primero el propósito de Dios y no alguna posición. Primero, muy obvio de lo que estamos diciendo, nunca poner tu posición por encima del propósito divino. Porque esta es la batalla que podemos ver cada día en la vida de Jesús. La última vez, en el último estudio, vimos que los líderes religiosos buscaron etiquetar a Jesús como un extraño, carente de autoridad legítima en el templo, porque Jesús limpió el templo. No les gustó, por supuesto. Entonces quieren comunicar al pueblo que este Jesús es un rebelde, que no tiene ninguna autoridad, que habla palabras grandes y todo esto, pero no es nada. No tiene título y posición, educación y todo eso como ellos tienen. Pero lo que vimos la vez pasada es que ellos quieren atrapar a Jesús. Pero Jesús los atrapó en su propia trampa por medio de preguntarles acerca de la fuente de la autoridad de Juan el Bautista. Eso no lo esperaban. Y estaban diciendo entre sí, ¿qué podemos decir? Porque si decimos que no viene de Dios, la gente nos va a matar porque adoran a Juan como profeta, pero si decimos que su autoridad viene de Dios, pues él estaba anunciando a Jesús. Entonces dijeron a Jesús, no podemos contestar. Y el Señor dijo, yo tampoco. Qué fascinante eso. Pero, hablando de fascinante, siguiendo la historia en el versículo 9, aunque Jesús se niega a revelar la fuente de su autoridad a los líderes religiosos, de inmediato, Él empieza a revelar la respuesta al pueblo por medio de una parábola. Ahora, Él se dirige al pueblo. Pero cuando llegamos al versículo 19, es obvio que los líderes religiosos siempre están ahí presentes escuchando. Pero el Señor, cuando le preguntaron a Él, ¿con qué autoridad? Y Él dice, bueno, yo también les tengo una pregunta. ¿La autoridad de Juan? ¿De dónde? No podemos contestar, yo tampoco. Entonces los deja, se dirige al pueblo y al pueblo dice, les voy a contar una parábola, una historia. Y es la respuesta. Pero esos tipos no lo entienden. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo.
y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Ahora, quizá esta parábola no nos dice mucho a nosotros hoy día, pero quiero decirles que a los oyentes de Jesús entienden cada palabra porque el simbolismo que Jesús emplea en esta parábola no admite discusión alguna, porque se encuentra arraigado en toda la Escritura desde siglos antes de Jesús. Y todo el mundo lo sabe. No hay ningún misterio, porque aquel hombre que plantó la viña claramente representa a Dios. Y sin duda la viña representa a su pueblo Israel, porque así es repetidas veces en las Escrituras. Por ejemplo, escuchen el Salmo 80. Versículos 8 al 16 hablan del asunto, pero básicamente dice que Dios saca una vid de Egipto para plantar una viña. ¿Quién es aquel hombre que planta? Dios. Y la viña que planta, Israel. Isaías capítulo 5, lo mismo. En los versículos 1 al 7 de Isaías capítulo 5, otra parábola, una canción en realidad, y es el mismo simbolismo. Dios es el dueño de la viña, aquel que planta la viña. Israel es la viña y no rinde fruto. Está muy claro. Y son dos ejemplos únicamente de varios que podríamos dar. Pero cada judío en los días de Jesús entiende perfectamente bien este simbolismo. Entonces cuando Jesús dice, les voy a contar una historia de un hombre que plantó una viña. Saben claramente de qué está hablando. Está hablando de Dios, está hablando de Israel. Aún en el Nuevo Testamento, Pablo, buen judío, habla en Romanos capítulo 11 del mismo simbolismo. Así que Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está claro. Los labradores contratados para cultivar la viña claramente representan a los líderes religiosos de Israel. Están trabajando la viña por su propio beneficio y por el beneficio del propietario, según la cultura. Así era, así se hacía. Los labradores estaban trabajando en la viña, ellos también reciben beneficio de sus labores, por supuesto, pero también por el dueño. Los siervos, en este caso, simbolizan a los profetas, quienes frecuentemente fueron maltratados y sometidos a abusos por los líderes de Israel a través de los siglos. En la sociedad greco-romana, un esclavo, siervos, esclavos, la misma cosa en la cultura de Jesús, un esclavo frecuentemente servía como representante oficial de su amo. Entonces los labradores en esta parábola simbolizan a los líderes actuales de Israel y estos siervos, esclavos de su amo, son símbolos de los profetas. El hombre que plantó la viña, Dios mismo. La viña, la nación de Israel. ¿Por qué es tan importante esto? Los líderes valoraban su posición, sus títulos,
la autoridad que creían tener hasta por encima de Dios y de sus propósitos. Ellos están aquí escuchando, pero no están escuchando. Es decir, no lo captan. Porque han pasado más allá de su razonamiento debido a su amor, a su posición, su control, su puesto. Y por el otro lado, cuando Jesús está hablando al pueblo, el pueblo está pensando, porque el simbolismo es obvio para cualquiera. Imagínate que tienes un negocio con sucursales en 10 ciudades y envías a ciertos empleados a visitar estos sucursales para dar capacitación, para resolver problemas. Envías a tus empleados de confianza en esta misión. Pero los empleados de los sucursales maltratan a los empleados que les envías. Hasta los golpean. ¿Cuántas veces tendría que ocurrir esto antes de hacer algo? Pues no muchas veces, ¿verdad? Dios es un Dios tan paciente. Siglo tras siglo, tras siglo, enviando a sus siervos. Y los líderes de Israel, abusando de ellos, maltratándolos, golpeándolos, echándolos en prisiones. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces sucedería esto antes de que hicieras algo? Dios es un Dios paciente. Una pregunta. ¿Estamos nosotros a veces ignorando o resistiendo o posiblemente negándonos a escuchar la voz de Dios? Aún siendo miembro de la iglesia, aún sirviendo en varios ministerios, ¿no somos capaces nosotros también de no escuchar? De llegar a estar tan aferrados a nuestros ministerios, a nuestros títulos. Ya soy diácono, ya soy pastor, ya me han dado un ministerio. ¿No es posible hoy día cometer el mismo error? Yo creo que sí. Y por eso es tan importante, como digo, determinar dentro de nosotros, en el corazón de corazones, que nunca jamás vamos a poner nuestro título, nuestra posición, nuestro ministerio por encima del propósito divino de Dios. Parece ser algo tan sencillo. Normalmente son las cosas básicas donde fracasamos. No son las cosas complicadas, son las cosas básicas que muchas veces nos meten en problemas. Porque llegamos a pensar más en títulos, posiciones, ministerios, lo que piensa la gente, lo que dice la gente, que lo que dice Dios. ¿Y cuál es el propósito de Él? Desde el principio de su ministerio, Jesús demostró su identidad por medio de sus enseñanzas, las sanidades y milagros que hizo. Todas estas cosas cumplían los vaticinios dados por los profetas a través de los siglos. Y aún así, muchos líderes de Israel
perdieron de vista el verdadero asunto de lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces nos tiene que hablar Dios antes de que le escuchemos? Antes de juzgar a aquellos, antes de decir que son malvados todos, que yo no soy así. No, un momentito. Yo recuerdo que antes de aceptar a Cristo como mi Salvador, Dios me habló repetidas veces, a través de varios años, a través de varias personas. Me habló una y otra vez antes de tomar yo la decisión de depositar mi fe en Cristo Jesús. Me costó varias veces. Y por eso digo, no soy mejor ni peor que estos líderes de Israel. Es una tendencia que la tenemos todos nosotros los seres humanos. Unos cuantos de estos líderes de Israel sí creyeron, sin duda, pero la mayoría se resistió. Y el rechazo repetido de la verdad hace que Dios ya no les dé más testimonio. Aquí tenemos el peligro. Dios es paciente, sin duda. Pero también se puede decir que Dios es Dios. Llega a un momento, quién sabe cuándo, pero llega un momento Dios cuando dice, hasta aquí. Y después no hay más revelación. En el Antiguo Testamento, desde los días de Moisés y la ley, una y otra vez estaba Dios allí, ayudándoles, rescatándolos de apuros, enviándoles profetas y siervos, reyes buenos, reyes malos, todo eso pasando una y otra vez, y los profetas a cada rato en el nombre del Señor estaban hablando la palabra del Señor una y otra vez a través de los siglos. Y un día, un profeta llamado Malaquías profetizó y después no hubo más, ni una palabra. Durante más de 400 años, nadie recibió palabra de Dios. Nada. Hasta ahí. Dios estaba diciendo, ¿y cuántas veces? ¿Cuántas veces? Por fin vino Jesús, claramente revelando su identidad, como les dice Lucas en su Evangelio, y Mateo y Marco y también Juan, dando cumplimiento de las profecías. Y los líderes religiosos de Israel, quienes han de estar enfrente, señalando a Él, no quieren someterse. Milagro tras milagro tras milagro, enseñanza tras enseñanza, encuentro tras encuentro entre Jesús y los líderes, hasta un día que el Señor dijo, basta, ya no más. Y crucificaron a su Mesías. Como digo, es algo del cual todos nosotros somos capaces. ¿Te está hablando Dios de algo? Yo no sé qué. En cuanto al discipulado, en cuanto a bautismo, en cuanto a ofrendar, en cuanto a participar en el ministerio, qué sé yo. Pero podría ser que Dios te está hablando una y otra vez y te pasa por alto. Estás enfocado en otra cosa.
no quieres prestar atención, no quieres someterte, qué sé yo. Dios es paciente, lleno de misericordia, lleno de gracia. Pero aún con los creyentes, Dios llega a un punto para decir, no más, no más. Por eso el Señor siempre decía esta frase tan conocida, el que tiene oídos para oír, porque en su cultura oír equivale a decir obedecer. Y claro que esta palabra nos cae mal porque pensamos en el legalismo, pero no se trata de un legalismo acá. Se trata de quién es Dios y quién no es Dios. Y Él nos da su palabra y nuestra responsabilidad es someternos a Él. Segunda cosa, segunda práctica, segundo pensamiento, digamos, que nos puede proteger para no caer en lo mismo. Nunca olvidar quién es el dueño de todo. Otra vez, qué sencillo. Claro que es. Sí, pero en la vida cotidiana, hoy, mañana, ¿no es cierto que muchas veces nos movemos y andamos como si nosotros fuéramos los dueños? No, Dios es el dueño de todo. Y estos líderes, aquí en esta historia, están desafiando el derecho de propietario de Dios. ¿De qué otra manera podrían interpretarse las repetidas golpizas, bochornos perpetrados contra los siervos del dueño? Estos oyentes de Jesús que están escuchando esta parábola están desafiando su derecho de propietario. Es decir, ¿quién es el verdadero dueño de la viña? ¿El reverendo rabí fulano de tal? ¿O Dios mismo? Este es el asunto. Y muchos de estos tipos concluyeron mal que la viña era de ellos. Dios es el dueño de la viña y es el dueño de todo. Dios no se aleja de nosotros, en realidad somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y el resultado es el mismo. Empezamos a creer la idea ridícula de que tenemos autoridad suficiente como para hacer lo que nos venga en gana y que Dios solo es un ayudante. Y después, aún en la iglesia, decimos cosas como, yo tengo un plan y le voy a pedirle al Señor que me bendiga en este plan. Momentito, qué idea más absurda. Dios es el dueño. Él nos da la idea. Y nosotros le servimos a Él, trabajamos por Él. Él no es nuestro esclavo, nosotros somos los esclavos de Él. Nosotros tenemos este gran plan y le vamos a pedirle al Señor que bendiga mi plan. Tan fácil es olvidar quién es el dueño. Claro que tenemos reuniones para planificar y todo esto, pero con el entendido de que primero que nada estamos buscando la guía de Él. Que el Espíritu Santo nos está guiando por el consejo de muchos, por la palabra de Él, por las circunstancias, por todo esto, como hemos enseñado no sé cuántas veces. Claro que sí, que vamos a planificar, pero es Dios que nos da los planes. Y nosotros tan solo le servimos a Él. ¿Por qué? Porque Él es aquel que plantó la viña y no nosotros mismos. El Hijo amado. Interesante. Versículo 13. El hombre que plantó la viña ha enviado a 3 siervos de confianza.
y han maltratado a los tres. En versículo 13, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Qué frase? Voy a enviar, dijo el Señor Jesús, a mi hijo amado. Pero no es la primera vez que esta frase aparece en el Evangelio de Lucas. La frase apareció primero en Lucas capítulo 3, versículo 22, en la ocasión del bautismo de Jesús por Juan el Bautista, cuando de repente se abre el cielo y una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y la segunda vez en el monte de la transfiguración, lo mismo pasó. Se abre el cielo, una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora Jesús está a unas horas de la cruz. Unas horas le quedan. Y siempre con esta guerra con los líderes de Israel, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Con qué autoridad? Pues yo tengo para ustedes una pregunta también. ¿La autoridad de Juan, de dónde vino? Pues, no es posible responder. Pues yo tampoco les respondo. Entonces la gente dice, les voy a contar una parábola. Un hombre plantó una viña. 3 veces envía a sus esclavos y 3 veces lo maltratan, lo abusan. Entonces el dueño de la viña dice, voy a enviar a mi, escuchen, hijo amado. Voy a enviar a mi hijo amado. A lo mejor van a escuchar a él. Ajá. ¿Y cómo resultó eso? Versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Aquel doctor de teología no tiene idea. Pero Federico, el albañil, entiende perfectamente bien. Porque toda la vida he escuchado este simbolismo en la sinagoga. Toda la vida. Él sabe quién es el dueño de la viña. Él sabe quién es la viña y quiénes son los siervos y quiénes son. El simbolismo está claro. Y cuando el Señor dice, voy a enviar a mi hijo amado. ¡Oh! Pero la avaricia de estos líderes es tan grande que llegan a matar al hijo amado del dueño para poder apoderarse de la viña por la fuerza. No son drogadictos, no son ladrones, no son terroristas, son líderes religiosos que matan al hijo amado del dueño de la viña. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Pregunta el Señor. De nuevo, Dios contra la religión organizada. Y como digo, claro que existían también líderes religiosos, creyentes, sinceros, buena gente, precisamente como el día de hoy. Pero la pregunta es esta. ¿A quién
pertenece la iglesia, el templo, la viña, la vida. Y la única respuesta bíblica es Dios. No hay otro. Pablo dijo a los Corintios, 1 de Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En el Antiguo Testamento, el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Pablo dijo en Romanos 14, versículos 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. También dijo en 2 de Corintios 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La única autoridad verdadera es la autoridad de Dios. Hay varias iglesias que salieron de esta a través de las décadas, y por lo cual damos gracias al Señor. Y hace muchos años atrás una de esas iglesias tomó una posición que nos preocupaba, cayeron en un legalismo y se cortaron del resto del mundo casi. Y el otro día, uno de los líderes de la iglesia me habían dicho que él había salido de la iglesia hace un par de años atrás, no recuerdo los detalles, no importa, pero me escribe y dice, ¿podría invitarle a almorzar? Claro que sí, tenía muchos años de no verlo. Y cuando lo veo nos abrazamos y cuéntame, ¿qué tal tu vida? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal los hijos, tu esposa? Y cuéntame, ¿cómo estás? Y con mucha madurez, sin entrar en detalles de lo que había pasado, simplemente dijo, no, yo salí de aquella iglesia hace tiempo, porque desafortunadamente vi que el pastor estaba queriendo imponer autoridad sobre las vidas de las personas que no le correspondía. Y en este punto tuve que salir. Le dije, hubiera sido doloroso eso, sí, pero tuve que hacerlo, sí, y lo hiciste bien. Aunque es algo tan doloroso, sucede hasta el día de hoy que líderes religiosos como yo luchamos con esa tentación de crecer en nuestra autoridad, poder y control, en vez de reconocer que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. ¿Quién es tu dueño? Tercera práctica. Invertir tu vida en el propósito genuino de Dios y no en tus propios propósitos. De nuevo, muy sencillo. Pero como digo, cuán fácil es decir, ya tengo una idea, Señor, bendice mi idea. Muy diferente venir al Señor para decirle, Señor, estoy en una situación y no sé qué hacer. Enséñame qué hacer. Y cuando el Señor me enseña sus propósitos, puedo hacer planes. Y el Señor bendice los planes porque salieron de Él. Sencillo, pero es todo.
El pueblo queda aterrado con las palabras de Jesús, porque en versículo 16 dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ellos conocen, como digo, el simbolismo. Ellos están segurísimos de que la viña es Israel, que el dueño es Dios y los labradores son los líderes religiosos y los siervos son los profetas. No hay duda. Entonces dicen, Dios nos libre, porque en su mente ellos están pensando que se trata de los romanos u otro grupo de no judíos. ¿Cómo van a pensar en otra cosa? Es la única información que tienen. ¿Y saben qué? Para ellos, en esta cultura de honra y vergüenza, dar el reino, dar la viña a otro pueblo, fíjense, es difícil para nosotros entenderlo. Esto para ellos sería peor que la muerte. Peor que la muerte, así como les digo. Para nosotros hoy día, en un mundo de tantos individuos, pensamos que no, la cosa mejor o peor, digo, es la muerte. Para esta gente no. No, la muerte es horrible, por supuesto, pero hay algo todavía peor. Es traer vergüenza sobre uno mismo, su padre, su familia, su pueblo, su fe, peor que la muerte. Y cuando el Señor dice lo que dice aquí, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. No puede haber cosa peor. Jesús responde con las Escrituras. Y esto siempre es la mejor respuesta. Cita aquí en lo que viene en el versículo 17, Jesús está citando el Salmo 118, versículo 22, cuando dice, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La gente conocía este pasaje porque lo cantaban en festivales. O sea, de nuevo, no es misterio. Pero luego el Señor sigue hablando y dice en el versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí Jesús está citando del profeta Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35. Una piedra masiva cortada no con mano que desmenuza a los enemigos, hasta convertirlos en polvo. Y a la vez, esta piedra se expande para llegar a ser un reino que cubre toda la tierra. Esta es la visión que ve Daniel. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Sencillo. Él está diciendo lo mismo que dijo en Mateo capítulo 16. Yo soy esa piedra. Yo soy la principal del ángulo. Yo soy el mismo cimiento. Y yo soy aquella piedra. Puedes caer sobre mí, o yo voy a caer sobre ti. Y su final no será alegre. Jesucristo es nuestra cabeza del ángulo en el templo invisible. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El tema en este pasaje es la autoridad del templo.
¿Y qué vamos a buscar? ¿Posición, poder, título? ¿O vamos a buscar el propósito de Dios? Dios sembró su viña para que diera por resultado un reino interno vivo para los pueblos de todo el mundo. Los líderes de Israel pensaron que el asunto se trataba de ellos, pero Jesús, en este caso, conocía su propósito y estaba dispuesto a sufrir y hasta morir por él. Hoy en día, la vida que tenemos muchas veces es una vida tan cómoda en esta sociedad que es muy fácil llegar a ser como los líderes de Israel y pensar que todo tiene que ver conmigo. Dios existe para servirme a mí, cuando es todo al contrario. Nosotros estamos para glorificar a Él, para servirle a Él. Y no importa cuál sea la prueba, humillación, dolor, lo que fuera que estés enfrentando, tenemos que buscar cómo Dios quiere usarnos para cumplir sus propósitos. En momentos de depresión, descontento, desastre, en vez de buscar lo que nos hace falta, hemos de buscar cuál es el propósito de Dios. Y muchas veces el propósito de Dios viene envuelto en dolor, como en el caso de Jesucristo, quien voluntariamente se entregó para ser crucificado. Una muerte impensable, con tanto dolor y sufrimiento. Pero ahí estaba el propósito que nos trae a nosotros vida y propósito también. Y porque Él resucitó, nosotros también algún día vamos a resucitar, venga lo que venga. Esta es la promesa que tenemos. Posición, propósito. Vámonos con propósito. Padre Santo, gracias por las enseñanzas de nuestro Salvador. De veras que maestro, más sabio, más inteligente, más profundo, que sabe enfrentar a los líderes, los teólogos más destacados de su día, y contra él no tienen chance. Porque tú, Señor, eres dueño de todo. Dueño del templo, dueño de nosotros, colectivamente y también individualmente. Señor, si alguien todavía no ha depositado su fe en tu Hijo amado, Cristo Jesús, que lo puedan hacer hoy. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.